Influencia renacentista. Es importante precisar que el urbanismo renacentista se difunde lentamente desde Italia hacia otros países europeos, tardando unos 75 años en penetrar en Francia y otros 85 hasta establecerse en Inglaterra. La arquitectura renacentista fue precursora del urbanismo al suceder a la gótica luego de su declive. Por otro lado, nunca llegó a estar firmemente arraigada en Italia, alcanzó en Inglaterra su máximo esplendor durante el siglo XV, en una época en que tanto en Florencia como en Roma el Renacimiento estaba en pleno desarrollo. Fue en la ciudad de Florencia que el nuevo estilo arquitectónico se difundió por Italia a finales del siglo XV, y ya que estaba firmemente implantado en Roma. Asimismo, un factor determinante en la difusión del Renacimiento fue el desarrollo de la imprenta, ya que en el campo de la arquitectura y del urbanismo, en principio el descubrimiento en 1412 y la publicación en 1521 de los escritores de Vitruvio, el arquitecto romano durante la época de Augusto, y la influencia que ejercieron en el campo los eruditos y los artistas griegos que acudieron a Italia luego de la caída de Constantinopla por los turcos en 1453. Se pueden distinguir 5 amplios campos en el planeamiento urbano del Renacimiento: los sistemas de fortificación, generación de zonas en la ciudad mediante la creación de nuevos espacios públicos, la reestructuración de ciudades existentes mediante la apertura de una nueva red de calles principales, la anexión de vastos barrios nuevos, normalmente con fines residenciales, y el trazado de un número limitado de ciudades. Em, las relativamente escasas fundaciones de nuevas ciudades entre los siglos XV y XVIII tuvieron primero que nada su origen en la necesidad de lograr objetivos militares y geopolíticos, como Palanova en Italia y Kristiansand en Noruega, o también como resultados de una decisión autocrática como Richelieu y Versalles en Francia. También tenemos lo que es Karlsruhe en Alemania. San Petersburgo es el único caso en el cual las dos razones se cumplen. Los urbanismos del Renacimiento disponían de tres principales elementos de diseño. Como primero tenemos lo que es la calle principal rectilínea. En segundo encontramos los barrios basados en trazo reticular. Y en tercero tenemos los recintos espaciales o plazas. La ciudad ideal. Tanto en Viena como en París, así como en muchos núcleos urbanos del continente europeo, tuvieron la necesidad de asegurar una defensa eficaz frente a los ataques enemigos, eh, siendo un motivo de primer orden para la tradición de una vida urbana, en conjuntos muy densificados a base de edificios muy altos, obligando así a las ciudades crecer dentro de estos cinturones fortificados y aumentando siempre en población y densidad. La ciudad típica de la europea continental, desde el siglo XIV hasta mediados del siglo XIX, solo pudo extenderse en altura, cuya situación insular unida a condiciones internas mucho más estables ayudaron a formar una tradición de crecimiento horizontal. Si las ciudades europeas del Renacimiento y las de periodos posteriores hubieran podido ser defendidas a menor coste, los ensanches periféricos hubieran sido más factibles y es probable que el crecimiento hubiera tenido un carácter mucho más horizontal. El arquitecto Vitruvio establece las consideraciones fundamentales que deben ser tenidas en cuenta en el diseño de la ciudad ideal del Renacimiento. Describe los rasgos distintivos de una ciudad diseñada según un plano circular. Sin embargo, esta forma nunca fue utilizada. Em, en la teoría vitruviana coinciden generalmente en señalar una forma radiocentral
encerrada por una muralla defensiva octogonal. 8 calles radiales que conducen a torres situadas en los vértices del octágono y no a las puertas situadas en el centro, considerándolo una ciudad ideal. Antonio Filarete, a quien se le atribuye el mérito de ser el primer renacentista en presentar una ciudad ideal globalmente planificada, esta ciudad viene descrita e ilustrada mediante un plano. El plano basado en cuadrados superpuestos de tal modo que originen un octágono inscrito en un círculo. En la organización y trazado de este plano es de forma que desde el centro de la ciudad vienen 16 vías radiales, una de las cuales toma forma de acueducto. Parte hacia el perímetro exterior, una vía en anular intermedia con Z entre sí 16 plazas secundarias situadas en los cruces con las vías radiales. Estas plazas tienen asignadas alternativamente la localización de las funciones religiosas y comerciales. Esta configuración está mucho más próxima a la disposición de un foro romano que a los núcleos altamente centralizados de las ciudades ideales del Renacimiento tardío. Las ciudades ideales del primer Renacimiento no solo tuvieron escasa influencia inmediata sobre la forma urbana de las ciudades en Europa, aparte de mejorar tal vez el diseño de las fortificaciones, sino que no lograron tener efecto alguno sobre el planeamiento urbano, especialmente en Norteamérica, donde la geometría en retícula ortogonal gozaba de preferencias de detrimento de la geometría en estrella de la ciudad ideal. Tenemos el arte renacentista. Encontramos otro puntos del arte renacentista abocado al Quattrocento. Ahí tenemos lo que es la Anunciación de Destello de Sandro Botticelli. Luego tenemos el Seiscento. Encontramos el cuadro en Natividad con San Francisco y San Lorenzo de Caravaggio. Luego podemos observar el manierismo, que podemos ver la Virgen del Cuello Largo de Parmigianino. Y finalmente tenemos el Cinquecento y vemos el cuadro de piedad del Vaticano de Miguel Ángel. Continuando tenemos lo que es la literatura renacentista. Esta giró en torno al humanismo y, como en las otras artes, en torno a la recuperación de los mitos, motivos y la tradición clásica grecolatina. En ella encontramos a Miguel de Cervantes y William Shakespeare. La literatura renacentista fue difundida con enorme fuerza gracias a la invención de la imprenta. Acá encontramos lo que es la imprenta, este método mecánico destinado a reproducir textos e imágenes sobre papel, vitela, tela u otro material. En cuanto a arquitectura renacentista, durante este periodo sostenida en dos pilares esenciales, el clasismo y el humanismo, se tuvieron numerosas innovaciones en cuanto a técnicas y materiales de construcción y al lenguaje arquitectónico. Tenemos la inspiración vitruviana, la importancia de la perspectiva y la búsqueda de ordenamiento. En conclusión, el Renacimiento es la consecuencia de un interés por el pasado grecorromano, con el cual se buscaba volver a dar vida a los ideales que habían inspirado a aquellos pueblos. De este movimiento surgieron las grandes figuras como Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel, que son los que mantienen viva nuestra admiración a través de los tiempos. Italia es donde surge el Renacimiento en los siglos XIV, XV y logra su mayor apogeo a principios del siglo XVI. Este se extiende por Europa lentamente gracias a la creación de universidades, escuelas y de las grandes construcciones como lo es el Escorial o el Louvre. Tenemos lo que es la lámina síntesis, donde está resumido lo ya hablado, explicado acerca de la ciudad renacentista.
el inicio, lo que fue los periodos en los cuales se divide esta ciudad, personajes y maestros que aparecieron en esta época, un poco de la arquitectura, como las bóvedas que estas vuelven a aparecer, las viviendas, que bueno, durante el Renacimiento la casa y el lugar de trabajo estos se separan y siendo solo la casa para el lugar donde comer, dormir y crear bueno, en la familia, y dejando el lugar donde se trabaja aparte. Los materiales que destacan en este periodo son el ladrillo, el mármol y aparejos pequeños. Luego también tenemos la que es la perspectiva, que surge una arquitectura insertada en espacios perspectivados. Y bueno, las características urbanas de las ciudades, que bueno, eran este, con calles anchas, con plazas, con una traza octogonal, que se unía a un centro. En general, es nuestra lámina síntesis. Y bueno, acá tenemos las referencias de donde obtuvimos la información para hacer este documento. Y finalmente tenemos nuestra contraportada. Gracias. Ahora bien, la ciudad industrial le debe sus orígenes a Richard Arkwright, que inventó un prototipo de hilado de algodón a mediados del siglo XVIII, el cual representaba un gran salto ya que producía un hilo de más calidad muchísimo más rápido. Sin embargo, una hazaña y principal característica de esa nueva tecnología, que luego sería extrapolada a las ciudades mismas, las ciudades industriales, era la noción de escalabilidad del mismo emprendimiento, ya que este invento le dio a Arkwright la posibilidad de pensar en grande, debido a que se podía aumentar el número de maquinarias que él podía apilar y poner en funcionamiento al mismo tiempo. Y estas maquinarias que ya no sería necesario que sean accionadas por la mano del hombre, sino por una rueda hidráulica. En ese contexto del siglo XVIII aún se usaba la rueda hidráulica porque todavía no se habían inventado máquinas a vapor suficientemente eficientes. No obstante, no existía un edificio para tales actividades, y lo cual dio la creación de un nuevo edificio que se podría denominar la Catedral de la Revolución Industrial, el cual es la fábrica. Este nuevo sistema de Arkwright inició o detonó un sistema de trabajo en fábrica que se veía en la necesidad de mano de obra. Arkwright contrató obreros poco calificados y empleó también mujeres y niños, pero creyó conveniente darles alojamiento, y de esta forma se fundaría la primera ciudad molino, Cromford, alrededor del año de 1771 y 1772. Este sería un nuevo centro urbano que además se construyó una iglesia, un bar, un mercado e incluso una escuela. Pero el mayor incentivo para que la gente de los sitios rurales vinieran hacia aquí eran las viviendas, que tenían características muy elevadas por encima de las viviendas de la clase obrera de la época. No obstante, todo venía con un precio, ya que ellos trabajaban día y noche y constantemente eran amenazados para cumplir arduas jornadas de muchísimas horas durante el día. Por razón de esta empresa, Arkwright hizo una gran fortuna y concedió solamente licencias de su patente tecnológica de la hiladora de algodón, pero solamente en cantidades de 1000 usos, de modo que quien quisiera emplearla tenía que montar una fábrica. Gracias a la patente de Arkwright, ahora quien quisiera entrar en la industria del algodón tenía que construir necesariamente una fábrica, y eso da lugar a una nueva configuración de la ciudad. La fábrica se convertiría en el núcleo de los nuevos centros urbanos. Todos los demás elementos de la vida estaban supeditados a ellas. Como Lewis Mumford decía en su libro La ciudad en la historia, el arte y la religión eran considerados como meras
decoraciones. Eran nuevas expansiones que desde su inicio no contemplaban nada en materia de policía y protección contra incendios, o inspección de servicios de agua, de alimentos o de atención hospitalaria o enseñanza. Se puede decir que el caso de Albright fue un caso excepción, pero debido a que su escala lo permitía, ya que este era un pueblo pequeño, pero en las nuevas ciudades industrializadas ya no era posible que los servicios se proveyeran paralelamente al desarrollo que estaba teniendo la industria. Ahora bien, previsiblemente la fábrica requería de un lugar preferencial dentro de la configuración de los nuevos centros urbanos. La industria del algodón, la industria química, la del hierro, se establecían próximos a las riberas porque requerían de grandes cantidades de agua en sus procesos de producción para abastecer calderas a vapor y enfriar superficies calientes y esas resoluciones químicas. Más aún, ahora el río o canal desempeñaba también funciones en detrimento de sí mismo y del ecosistema urbano donde estaba inmerso, ya que era el vertedero más barato y conveniente para todas las formas de desperdicios. Esto transformó los ríos prácticamente en cloacas abiertas y se vieron niveles de contaminación inusitados para aquella época. Manchester se denomina a sí misma la primera ciudad industrial del mundo, pero hay ciertas características que le permitieron llegar a ese punto y estar en el foco de este desarrollo. La ubicación de Manchester como ciudad en principio está vinculada a sus ríos, Irwell, Irk y Medlock, lo cual les fueron cruciales e indispensables en su desarrollo como un centro comercial en principio, debido a que el transporte por tierra era bastante costoso, pero no solo radicaba en la movilidad su importancia, sino también es que antes de la creación de las máquinas a vapor, como se había mencionado antes, los molinos eran la base para cualquier labor. Por lo tanto, sus ríos también eran la fuente de energía de la ciudad. Antes de 1700 era una ciudad cuyo sustento dependía de los tejidos. En Inglaterra existía una tradición textil construida en torno de la lana, más que del algodón, que venía desde sus colonias. En el siglo XVII el mercado del algodón, principalmente de las telas, se volvió muy importante. Sin embargo, estas venían desde la Compañía Británica de las Indias Orientales. Así que el Parlamento británico creyó conveniente en 1721 aprobar la ley Calico, que prohibía la importación de telas desde esta compañía, lo cual dejó una fuerte demanda de algodón y estas telas. Y es aquí donde Manchester empieza a tejer y se convierte en una de las ciudades que se especializa justo en la producción de tejidos de algodón. Ahora, otro aspecto importante que detonó el crecimiento de Manchester durante la Revolución Industrial fue el fortalecimiento que se le dio a su accesibilidad acuática. En 1724 la navegación del río Mersey e Irwell mejora, la movilidad se da a lo largo de las antiguas vías fluviales. Era posible viajar de esta ruta hasta Liverpool, desde Manchester y desde ahí hacia el mar, y rutas comerciales bastante beneficiosas. En 1761 el duque de Bridgewater, que tiene una mina de carbón, invierte en el canal del mismo nombre que le permitió llevar un carbón a bajo precio, lo cual ahora la ciudad tenía acceso a una fuente de energía barata. Y en 1773 se modificaría este canal para convertirlo en una salida al mar, pero ahora bajo el nombre de Rochdale, que se completó en 1804 y mejora las conexiones entre Manchester y Yorkshire, un condado al oeste de la ciudad, y ahora la producción de Manchester tenía acceso al mar por este y oeste. Así se convirtió en un centro de comercio fluvial y marítimo muy importante.
lo cual hizo que una ciudad a 64 kilómetros del mar se convirtiera en el tercer puerto más importante de Inglaterra. Luego, a medida que el ferrocarril se volvió el estándar, llegaría a ser más importante que los canales, lo cual terminó con esa ventaja que tenía por la accesibilidad fluvial y marítima. No obstante, Manchester tuvo un innegable foco de desarrollo estratégico porque tenía estas ventajas fluviales en el momento exacto donde se estaban gestando estas nuevas ideas de la revolución industrial, y tenía acceso al mar y también a minas de carbón. Es decir, todas estas circunstancias hicieron de Manchester la que se desarrollara como tal, siempre la vanguardia de la revolución. Asimismo, Arkwright, que era un pionero en formas de organizar las nuevas fábricas, convirtió a esta ciudad de Manchester en una ciudad accionada en principio por estos molinos hidráulicos. A manera de conclusión, es importante rescatar que el contexto comercial en el que se ve inmerso Gran Bretaña y las políticas que se adoptaron como la Ley Calico influyeron de manera decisiva en el desarrollo de ciudades industriales como Manchester o Birmingham, las cuales experimentaron su superpoblación de obreros que, a diferencia de Cromford, donde aquellos se accedían a viviendas cómodas, ahora más bien se veían expuestas a todo tipo de miserias comparables con tiempos pasados, y estas no eran reguladas por una administración pública. De la misma manera, se hace imprescindible advertir que tuvo muchos efectos negativos ese crecimiento abrupto, afectando no solamente a sus habitantes, sino también al ecosistema natural del cual la misma ciudad depende. Esta situación obligó a la administración pública, que se estableció una vez ya bien desarrollada su actividad industrial, a tomar medidas para proveer a los habitantes del recurso hídrico. Y así como los romanos hicieron alguna vez con los acueductos, se construyó para Manchester un reservorio en una región al norte, muy lluviosa, que proveería de este recurso una vez más. Esta reflexión invita a inferir que aún después de siglos las ciudades presentan retos como los hubo con Roma en su momento, ahora en Manchester, que en orden de perseguir el progreso se necesitó de obras de ingeniería en lugares apartados con tal de cerrar una brecha. De modo que el asentamiento en la ciudad, mientras más grandes sean las ambiciones, más grandes serán los retos en efectos de sostenibilidad, el cual era un concepto que hubiera resultado utópico durante este frenesí industrial, como lo fue en su momento la ciudad de Owen. Finalmente, con respecto a la nueva configuración de las ciudades como Manchester, a causa de este frenesí que ya he mencionado, se construyeron fábricas unas próximas a otras, dando lugar a cierta noción de zonificación, dentro de la cual las viviendas venían supeditadas a la conveniencia de accesibilidad, y este modelo será replicado en muchos otros lugares de Europa y el mundo en lo sucesivo.